Mis padres me enviaron a vivir con mi tío y nunca los volví a ver, mientras que mi tío me ayudó a tener éxito. Cuando era solo un adolescente, mi familia sufrió una pérdida devastadora cuando mi papá, quien en ese momento era un hombre de negocios exitoso, comenzó a enfrentar enormes problemas financieros en su negocio. En un momento, incluso su socio huyó con algunos fondos de la empresa, lo que hizo imposible que mi papá mantuviera el negocio a flote. Al final, se vio obligado a cerrar completamente el negocio. Mi padre siempre había sido un hombre muy orgulloso y sentía un inmenso orgullo por su negocio. Sin embargo, cuando de repente perdió su única fuente de ingresos, cayó en una profunda depresión. Siempre había sido un pilar de fortaleza para nuestra familia, a quien todos admirábamos, no solo por su arduo trabajo y dedicación, sino por la dignidad y gracia con las que se comportaba en todo lo que hacía. Su negocio no solo era una fuente de ingresos, era una reflexión de sus sueños, sus aspiraciones y todos los años de esfuerzo que había invertido. Cuando se derrumbó, se sintió como algo más que una pérdida financiera, fue como si le hubieran arrebatado una parte de sí mismo. Para nuestra familia, esta pérdida no fue solo por el dinero o el negocio en sí, sino por la incertidumbre que le siguió. Ver a mi padre transformarse del hombre alegre y feliz que siempre había conocido en alguien que estaba de mal humor y constantemente agitado fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Era como si el peso de su pérdida le hubiera drenado de las cualidades que lo habían definido por tanto tiempo. Recuerdo vívidamente esos días oscuros, cuando pasaba días enteros en la cama, en un marcado contraste con el hombre enérgico que solía ser. Solo salía para comer y, aún así, era una rutina rápida, casi mecánica, antes de regresar a la soledad de su cama. Parecía haber perdido todo interés en la vida fuera de su habitación. Mi madre intentaba levantarle el ánimo. Suavemente le sugería que saliera de la cama, proponiéndole que encontrara algunos pasatiempos o que simplemente saliera a caminar para despejar su mente. Ella esperaba que tal vez una distracción pudiera ayudarlo a salir de la profunda tristeza en la que se estaba hundiendo. Pero en lugar de la respuesta esperanzadora que buscaba, mi papá a menudo le respondía de manera brusca, pidiéndole que lo dejara en paz. La frustración y el dolor en su voz eran palpables, y era claro que estaba lidiando con emociones que no sabía cómo manejar. Durante este tiempo difícil, mi madre se convirtió en la única proveedora de la familia. Era enfermera en un hospital local, y aunque siempre había estado comprometida con su trabajo, la presión financiera debido al colapso del negocio de mi papá significaba que debía asumir aún más responsabilidades. Las cuentas se acumulaban y el alquiler estaba atrasado. No había otra opción, ella tuvo que hacer turnos extras en el hospital, trabajando largas horas solo para mantenernos a flote. Era difícil verla agotarse tanto, equilibrando las demandas de su trabajo mientras intentaba mantenernos unidos emocionalmente. Ella nunca se quejó, pero podía ver el cansancio en sus ojos y el peso sobre sus hombros. Llevaba tanto a cuestas, y yo admiraba su fortaleza, aunque me preocupaba cuánto tiempo podría soportarlo. La atmósfera en casa durante ese tiempo era siempre pesada y densa, con una tensión no dicha que persistía en cada rincón de la casa. Mi hermano menor, Mako, y yo hacíamos todo lo posible para evitar cualquier cosa que pudiera enojar a nuestros padres, especialmente a nuestro papá, cuyo estado de ánimo se había vuelto tan impredecible. Mako siempre había sido el más inteligente de los dos, el tipo de niño que tenía un talento natural para los estudios. Era un poco nerd, el tipo que adoraba sumergirse en los libros y resolver problemas complejos por diversión. En contraste, aunque me iba bien en la escuela, mis intereses iban más allá de los estudios. Me apasionaba el baloncesto y tenía algunos otros pasatiempos que disfrutaba, lo que significaba que mis calificaciones no estaban al nivel de las de Mako. Pero siempre hacía lo mejor que podía, y hasta ese momento, mi mamá nunca había tenido ningún problema con ello. Ella siempre llevaba un seguimiento regular de mis notas y entendía que éramos diferentes, valoraba el esfuerzo que cada uno ponía en nuestras actividades. Sin embargo, a medida que mi papá comenzó a pasar más tiempo en casa, la dinámica en nuestra familia comenzó a cambiar. De repente, desarrolló un nuevo interés en nuestras calificaciones y solía hacer comentarios sobre cómo, claramente, no estaba trabajando tan duro como Mako, señalando las diferencias en nuestros logros académicos. Recuerdo que me decía cosas como, si no vas a ser el mejor, ¿para qué siquiera estudias? Deja de ir a la escuela. Sus palabras dolían mucho, no solo porque eran crueles, sino porque claramente provenían de su propio dolor y fracaso tras la pérdida de su negocio. Era como si estuviera proyectando sus sentimientos de insuficiencia y pérdida en mí, y me dolía verlo tan desilusionado y sentir que, de alguna manera, contribuía a su infelicidad, aunque sabía que, en el fondo, no era así.
Intenté concentrarme más en mis estudios, esperando impresionar a mi papá, pero nunca era suficiente. Si mi mamá alguna vez mostraba aprecio por mis notas, mi papá rápidamente lo socavaba con burlas, insistiendo en que no había nada de qué enorgullecerse cuando las calificaciones podrían ser mucho mejores. Al principio, mi mamá intentaba defenderme, recordándole que yo hacía lo mejor que podía y que cada logro, por pequeño que fuera, merecía reconocimiento. Pero a medida que pasaba el tiempo, y a medida que las burlas de mi papá se volvían más frecuentes e intensas, algo cambió. Poco a poco, ella comenzó a unirse a él, repitiendo las comparaciones entre Michael y yo. Ambos empezaron a decirme, casi a diario, lo mucho mejor que estaba haciendo mi hermano menor y cómo necesitaba esforzarme más si quería mantenerme a su nivel en la vida. Mi papá me recordaba casi todos los días lo inferior que era comparado con Michael. Las comparaciones se volvieron implacables y comenzaron a impregnar cada aspecto de mi vida. Eventualmente, incluso me prohibieron participar en cualquier actividad extracurricular, incluyendo jugar baloncesto. Me dijeron que, si quería mejorar en la escuela, necesitaba concentrarme únicamente en mis estudios. Así que me vi obligado a renunciar al deporte que amaba, la única cosa que me permitía sentirme libre y feliz, y dedicar todo mi tiempo al trabajo escolar solo para poder ser tan brillante como mi hermano. Sin embargo, a medida que las restricciones de mis padres se volvieron más estrictas, comencé a sentirme atrapado en mi propia casa. Estaba constantemente al límite, esperando la próxima crítica o comparación. Empecé a sentirme deprimido, abrumado por la sensación de que, hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente. No había tiempo para descansar ni relajarse, era solo un ciclo continuo de estudiar, preocuparme y tratar de evitar confrontaciones. Mi papá me vigilaba constantemente, asegurándose de que estuviera estudiando, incluso si ya había terminado todas mis tareas. Me hacía sentir culpable si siquiera tomaba un descanso corto. La presión era sofocante, y me dificultaba concentrarme en cualquier cosa, y mucho menos disfrutar las cosas que solía amar. Me volví tan nervioso alrededor de mis padres que empecé a reconocerlos por el sonido de sus pasos. Si escuchaba a mi papá acercarse a mi habitación, inmediatamente me apresuraba a cubrir mi cómic con un libro de texto, fingiendo estudiar, incluso cuando ya no tenía nada que estudiar. Estaba aterrorizado de que me sorprendieran perdiendo el tiempo y temía que me acusara de ser perezoso o de no tomar mis estudios en serio. El miedo constante a decepcionarlos, a ser comparado desfavorablemente con Michael, me consumía. Ese miedo y ansiedad se filtraban en cada aspecto de mi vida. Sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo, sin saber cuándo llegaría la próxima crítica o de qué me acusarían. Empecé a perder interés en todo, incluso en las materias que solía disfrutar, porque ahora solo eran otra fuente de estrés. La alegría que una vez encontraba en el aprendizaje y en el baloncesto desapareció, reemplazada por un profundo sentimiento de insuficiencia y culpa. Me convertí en una sombra de lo que alguna vez fui, constantemente esforzándome por obtener una aprobación que parecía cada vez más inalcanzable. Incluso aunque hacía todo lo que me pedían, estudiando más, renunciando a mis pasatiempos y tratando de ser el estudiante perfecto, nunca sentí que fuera suficiente. Cuanto más trataba de cumplir con sus expectativas, más distante y desconectado me sentía de ellos y de mí mismo. Un año después de la quiebra del negocio de mi papá, nuestra familia seguía atrapada en una espiral descendente. Mi papá no había podido encontrar un nuevo trabajo, y mi mamá seguía trabajando hasta el agotamiento para intentar mantener todo en orden, mientras las facturas seguían acumulándose. Entonces recordé que mi abuela vino a visitarnos. Creo que se dio cuenta enseguida de lo diferente que se había vuelto nuestra vida. Habíamos vivido cómodamente, con todo lo que necesitábamos y más, pero ahora parecía que solo estábamos sobreviviendo, luchando por salir adelante cada día. No lo sabía en ese momento, pero creo que mi abuela tuvo una charla seria con mis padres sobre nuestra situación. Debió ver el impacto que estaba teniendo en todos nosotros, especialmente en mi mamá, que trabajaba incansablemente, y en mi papá, que aún luchaba con la pérdida de su negocio y su sentido de autoestima. Al día siguiente, después de la visita de mi abuela, mis padres me sentaron para hablar. Noté de inmediato que algo era diferente, había una seriedad en sus expresiones que hizo que me diera un vuelco el estómago. Me dijeron que habían estado hablando y habían llegado a una difícil conclusión, estaban teniendo demasiados problemas para cuidar de Michael y de mí al mismo tiempo. Me quedé perplejo, sin entender del todo lo que intentaban decirme. Les pregunté qué significaba eso, con el corazón latiéndome rápido en el pecho. Mi papá me miró con una tristeza en los ojos que nunca antes había visto y me explicó que mi abuela había sugerido una solución, una que ninguno de los dos quería considerar pero que sentían que debían.
Ella había señalado que mi tío, quien no tenía hijos propios, siempre había deseado ser padre. Él y su esposa llevaban una vida estable y estarían encantados de cuidar a uno de nosotros, para aliviar la carga de mis padres y darle a uno de nosotros una mejor oportunidad de estabilidad. Me quedé confundido al escuchar esto. Entonces, mi mamá intervino, con la voz temblorosa mientras hablaba. Me dijo que, como Michael era el menor y tenía más inclinaciones académicas, creían que lo mejor era que él se quedara con ellos para que su educación no se viera afectada. Dijeron que querían que yo fuera a vivir con mi tío, donde podría tener un nuevo comienzo, y que así ellos podrían concentrarse en cuidar de Michael. Al escuchar esto, sentí como si me quitaran el suelo bajo los pies. Estaba en shock y dolido, se sentía como un rechazo, como si estuvieran eligiendo a Michael por encima de mí, decidiendo que él era más digno de su atención y cuidado solo porque era más talentoso. No podía entender por qué pensaban que estaba bien separar a nuestra familia de esta manera. Siempre había hecho lo mejor que podía, a pesar de todo lo que había pasado, y ahora parecía que nada de eso importaba. Comencé a llorar y les pregunté si ya no me querían, y les dije que trabajaría más duro para mejorar mis notas. Pero mi papá negó con la cabeza y me dijo que simplemente no tenían el dinero para mantener a 2 hijos y me aseguró que encajaría mejor en la familia de mi tío de todos modos. Mi mamá intentó explicarme que, como el hijo mayor, debía hacer este sacrificio sin quejarme, ya que Michael tenía más posibilidades de llegar a ser alguien extraordinario. Recuerdo mirarlos, tratando de procesar lo que estaban diciendo. En ese momento, sentí una mezcla de emociones, ira, tristeza, traición y una aplastante sensación de pérdida. Sabía que las cosas habían sido difíciles, pero nunca imaginé que llegaría a esto, que mis padres decidirían enviarme lejos. Era como si el último resquicio de estabilidad que me quedaba me lo estuvieran arrebatando, y no sabía cómo lidiar con eso. Mis padres también parecían estar destrozados, y podía ver que esta decisión no era fácil para ellos, pero eso no hacía que doliera menos. Al final, no tuve otra opción que empacar mis cosas e irme a vivir con mi tío. Cuando él vino a recogerme, el día que llegó, la realidad de la situación finalmente me golpeó y el peso de lo que estaba sucediendo se volvió casi insoportable. Recuerdo haber llorado mucho cuando llegó el momento de despedirme de mi hermano, aunque sabía que seguiría viéndolo en la escuela. La idea de no estar juntos en casa, de no compartir el mismo espacio, era desgarradora. Michael también estaba devastado. No podía entender por qué nuestros padres estaban haciendo esto, por qué nos estaban separando cuando ya habíamos pasado por tanto juntos. Seguía esperando que esto fuera solo una pesadilla, que despertaría y las cosas volverían a ser como antes, pero lamentablemente no había manera de despertarse de esto. Mis padres me abrazaron antes de enviarme, y aunque podía sentir la tristeza y el arrepentimiento en su abrazo, eso no aliviaba el dolor. Sabía que estaban luchando y que pensaban que estaban tomando la mejor decisión para todos, pero ese conocimiento no hacía que la despedida fuera más fácil. Cuando llegué a la casa de mi tío, se sentía tanto familiar como extrañamente ajeno al mismo tiempo. Me sentía cómodo con mi tío y su esposa, siempre habían sido amables y acogedores, y había pasado mucho tiempo con ellos a lo largo de los años. Pero esta vez era diferente. Esta no era solo una visita, se suponía que esta sería mi nueva casa. No podía dejar de preguntarme cuántos años viviría allí, lejos de mis padres y de mi hermano, lejos de la vida que había conocido. Mi tío y su esposa hicieron lo posible para que me sintiera bienvenido. Fueron amables y trataron de hacer que la transición fuera lo más suave posible. Las primeras noches fueron las más difíciles, me quedaba despierto en la cama mirando al techo, abrumado por la extrañeza de mi entorno. Extrañaba mi antigua habitación, los sonidos de mi hermano moviéndose al lado, e incluso los crujidos de las tablas del suelo que había llegado a conocer tan bien. Extrañaba a mis padres, a pesar de todo lo que había pasado, el dolor seguía siendo reciente, pero había una parte profunda de mí que anhelaba el consuelo y la familiaridad de mi familia. Conforme pasaron los meses, hice un esfuerzo por adaptarme y sacar el mejor provecho de la situación. Mi tío y su esposa fueron increíblemente comprensivos y se esforzaron por hacerme sentir en casa. No fue fácil al principio, hubo momentos en los que la nostalgia me golpeaba con fuerza y anhelaba la familiaridad de mi antigua vida. Pero, poco a poco, comencé a ver las ventajas de vivir con mi tío. Una de las mayores diferencias fue que, a diferencia de mi papá, mi tío no se enfadaba conmigo por cosas insignificantes. Era paciente y comprensivo, lo que me hacía sentir menos ansioso y más relajado. Aunque mi tía era estricta en cuanto a que hiciera mis tareas todos los días, también fomentaba un equilibrio saludable.
Me dejaba salir con mis amigos después de la escuela o jugar al baloncesto, como solía hacerlo antes de que todo cambiara. Sentía una liberación al recuperar esa libertad de poder disfrutar de las cosas que amaba sin sentirme culpable o presionado. Mi tío y mi tía también me animaron a unirme a varios clubes en la escuela y a explorar nuevos pasatiempos. Veían potencial en mí, no solo como estudiante, sino como una persona con intereses y pasiones que iban más allá de lo académico. Su apoyo marcó una gran diferencia. Comencé a sentirme más seguro y motivado, y con el tiempo mis calificaciones mejoraron considerablemente. La escuela ya no se sentía como una carga, se convirtió en algo que realmente disfrutaba. El estrés y la presión que antes me consumían fueron reemplazados poco a poco por un renovado sentido de propósito y emoción por el futuro. Veía a mi hermano Michael todos los días en la escuela y salíamos juntos como siempre. Me contaba sobre nuestros padres, cómo les iba y cómo era la vida en casa. A veces sentía un dolor de celos, especialmente cuando hablaba de las pequeñas cosas que hacían juntos, pero al mismo tiempo, comencé a darme cuenta de que encajaba más con mi tío y mi tía. Su casa se estaba convirtiendo en mi hogar, y la vida que estaba construyendo allí se sentía adecuada para mí. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que mudarme con mi tío fue una de las mejores cosas que podrían haberme pasado. Fue un punto de inflexión que me ayudó a redescubrir mi pasión por la vida y el aprendizaje, y me dio la oportunidad de convertirme en la persona que quería ser, no solo en la persona que se esperaba que fuera. Cuando me gradué de la escuela secundaria, se sintió como un hito importante, no solo porque estaba cerrando un capítulo en mi vida, sino porque había trabajado duro y ese esfuerzo había dado frutos. Me aceptaron en la universidad de mis sueños con una beca parcial. Mi tío estaba particularmente orgulloso de mí y generosamente se ofreció a cubrir el resto de los costos de la universidad, lo cual fue un gran alivio. Mi tía, siempre atenta y cariñosa, incluso organizó una pequeña reunión para celebrar mis logros. Fue una reunión cálida e íntima con familiares y amigos cercanos. Mis padres asistieron a la fiesta, sin embargo, no parecían estar particularmente entusiasmados con mi éxito. No mostraron mucho interés por mi aceptación en la universidad y, en cambio, señalaron casi casualmente cómo en unos años Michael podría entrar en una universidad aún mejor que la mía. Escuchar eso fue extraño e inquietante. Se suponía que este era un día para celebrar mis logros, un día en el que finalmente podría sentir que los había hecho sentir orgullosos. Sin embargo, en lugar de felicitarme y permitirme disfrutar del momento, parecían más enfocados en el potencial futuro de Michael que en mi éxito presente. Lo que lo hacía aún más confuso era que yo no veía esto como una competencia. Realmente me alegraría si Michael lograra entrar en una excelente universidad y alcanzara sus propios sueños, lo quería y deseaba lo mejor para él. Pero era desalentador que mis padres no pudieran dejar a un lado sus comparaciones, ni siquiera en este día, para reconocer mi arduo trabajo y éxito sin recordarme que querían a mi hermano menor más. Durante mi tiempo en la universidad, mis padres me visitaron solo unas cuantas veces. En cada visita, inevitablemente, la conversación cambiaba a Michael. Hablaban de sus logros, de su potencial y de lo orgullosos que estaban de él. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando llegó el momento de que Michael fuera a la universidad. La realidad fue que no fue aceptado en su primera opción y tuvo que conformarse con una segunda. Aunque su segunda opción también era una buena universidad, no era la institución prestigiosa que mis padres habían esperado. Habían depositado todas sus expectativas en su aceptación en la mejor universidad para poder presumir que su hijo menor era superior al mayor, es decir, a mí. Con la colocación universitaria de Michael no cumpliendo con sus expectativas, mis padres se encontraron en una posición difícil. Ya no podían usar sus logros para compararlos o ensombrecer los míos, lo que parecía dejarlos frustrados. La narrativa que habían construido cuidadosamente sobre Michael como la estrella académica se vio interrumpida, ahora no podían presumir de él como antes. Aunque sentí una sensación de reivindicación, también sentí un dolor de simpatía por Michael. A pesar de la forma en que mis padres lo usaban como referencia, él seguía siendo mi hermano, y sabía que él también había dado lo mejor de sí para ser aceptado en la mejor universidad. Con los años, mi relación con mis padres se mantuvo tensa y eventualmente se volvió casi inexistente. Rara vez me llamaban, y yo también dejé de buscarlos. Después de graduarme de la universidad, conseguí un trabajo bien remunerado al otro lado del país. Estaba un poco nervioso por aceptar, pero mi tío y mi tía me animaron a intentarlo. Me alegro de haber aceptado el desafío y de haberme mudado, ya que la oportunidad me permitió ahorrar una cantidad significativa de dinero e invertir con inteligencia. Hace 4 años,
Me ofrecieron un puesto directivo en una gran corporación, gracias a mi amplia experiencia. El aumento salarial ha sido más que suficiente para llevar un estilo de vida lujoso, y hace 2 años logré cumplir uno de mis mayores sueños, comprar mi propia casa. Aunque aún no me he casado ni he tenido hijos, he decidido gastar mi dinero en mí mismo y en las cosas que me hacen feliz. Mientras tanto, no me he olvidado de mi tío y mi tía. Me mantengo en contacto con ellos regularmente y me aseguro de enviarles regalos de cumpleaños y Navidad cada año como muestra de mi aprecio por todo lo que han hecho por mí. También he mantenido la conexión con Mako, mi hermano menor, y continúo apoyándolo. El año pasado, Mako compartió conmigo una noticia preocupante. Había sido despedido de su trabajo en una empresa de tecnología debido a la recesión económica y a la crisis laboral en curso. Desde entonces, había estado trabajando en comenzar un negocio con un amigo, pero el proyecto no estaba avanzando tan bien como esperaban. Dada la situación difícil que enfrentaba, se acercó a mí para pedir apoyo financiero, preguntándome si podía invertir en su negocio. Aunque no tenía información detallada sobre su plan de negocios, decidí invertir sin dudarlo. Mi motivación principal era mostrarle mi apoyo a Mako, entendía lo difícil que era su situación y quería ayudarlo a salir adelante. Ni siquiera me importaba si el negocio iba a fracasar, lo único que quería era respaldar a mi hermano. Afortunadamente, su negocio ha comenzado a rendir frutos, y aunque aún no ha despegado del todo, mi hermano está realmente agradecido de que haya creído en él cuando nadie más lo hizo. Este año, mi familia decidió organizar una gran fiesta de cumpleaños para celebrar los 75 años de mi abuela. Tenía muchas ganas de asistir, ansioso por reencontrarme con todos después de tantos años. Viajé con entusiasmo, listo para reunirme con mi familia y celebrar este importante hito. Con los años, he cambiado mucho, mi estilo, mi apariencia y la forma en que hablo han evolucionado, reflejando la vida cómoda y exitosa que he construido para mí mismo. Mis padres, que no me habían visto en 10 años y ni siquiera se habían esforzado por mantenerse en contacto, se sorprendieron visiblemente al ver los cambios. Mi mamá me saludó con un abrazo cálido, lo cual fue agradable. Mi papá, en cambio, se mostró más reservado y comenzó a hacer preguntas sobre mi trabajo y mi puesto. Podía ver la sorpresa en sus ojos mientras le contaba los detalles. Mencioné que incluso había comprado una casa para mí, lo cual tomó a mi papá por sorpresa. Inmediatamente se burló, expresando incredulidad y sugiriendo que no era posible que yo lograra algo tan grande. Esto me molestó, así que le dije que nunca mentiría sobre ser dueño de una casa y que no todos eran un fracaso que dependía de su esposa para el apoyo financiero, como él lo había hecho todos estos años. Este comentario lo tomó por sorpresa. Sin embargo, antes de que pudiera discutir, continué diciendo, al crecer, tu falta de fe en mí fue increíblemente dolorosa. Sentía que, sin importar lo que hiciera, nunca era suficiente. Siempre enfrenté críticas constantes y comparaciones con Mako. Sin embargo, ya no soy ese niño pequeño. Estoy bastante bien ahora y no tengo que demostrártelo a ti. El hecho de que no puedas reconocer mis logros, incluso después de todo lo que he hecho, dice más sobre tu incapacidad para ver más allá de tus propias inseguridades que sobre mí. Está claro que aún luchas por aceptar mi éxito, y francamente, ese es tu problema, no el mío. Mi papá se veía sorprendido, ya que claramente no esperaba que le respondiera de esa manera. También le señalé que yo era el único que había invertido en el negocio de su talentoso hijo cuando Mako no tenía otras perspectivas, así que mi papá necesitaba dejar de menospreciarme y comenzar a respetar a la persona en la que me he convertido con los años. Sabía que mis palabras eran duras y que probablemente le dolerían. Vi el dolor en su rostro, pero una parte de mí se sintió justificada al defenderme, ya que siempre me había despreciado. Desde la fiesta, mi mamá ha estado llamándome, expresando lo mucho que lastimé a mi papá con mis comentarios. Me ha pedido que me disculpe con él por faltarle al respeto, ya que mis palabras lo dejaron avergonzado. Ella dice que no tenía derecho a señalar que aún dependía económicamente de mi mamá. En respuesta, me he negado a retractarme y disculparme con él, simplemente por decir la verdad a mi padre. Actualización 1. Solo para aclarar algunas cosas, mi papá nunca volvió a trabajar después de que su negocio fracasó. Intentó algunas cosas diferentes, pero no le gustaba trabajar en un empleo normal de 9 a 5. Como resultado, mi mamá ha continuado manteniéndolo económicamente mientras él asume el rol de amo de casa y realiza trabajos de consultoría independiente ocasionalmente. Michael es consciente de la relación tensa que tengo con nuestros padres, nunca ha apoyado ni participado en su favoritismo. Mi hermano realmente me quiere y siempre ha intentado apoyarme siempre que ha podido.
Cuando nuestros padres me enviaron a vivir con mi tío, Michael aún era muy joven y no podía hacer mucho para ayudar. En ese momento, creo que la razón principal por la que mis padres claramente me despreciaban era porque les recordaba sus fracasos. Me abandonaron claramente cuando las cosas se pusieron difíciles, con la esperanza de que al deshacerse de mí, todos sus problemas desaparecerían, o al menos que sus vidas mejorarían. Sin embargo, continuaron enfrentando dificultades financieras, mientras que a mí me iba bien bajo el cuidado de mi tío. Para ellos, debió sentirse como una bofetada en la cara. Además, nunca esperaron que yo tuviera éxito en mi vida, así que simplemente no pueden entenderlo. Mi tío y mi tía nunca presionaron a mis padres para que me aceptaran de nuevo, ya que estaban realmente felices de tenerme con ellos. Me consideran su hijo, aunque nunca se impusieron en mi vida y me permitieron moldear nuestra relación a mi manera. A lo largo de los años, han observado el favoritismo de mis padres hacia Mako, y creo que es por eso que mi tía y mi tío han sido tan protectores y cariñosos conmigo. Me dieron todo lo que mis padres nunca pudieron darme. Actualización 2. Estoy de acuerdo con muchos de ustedes en que no debería tener que disculparme con mi papá, ya que él fue quien fue grosero conmigo. Por lo tanto, decidí escribir un correo electrónico a mis padres detallando cómo me he sentido con ellos todos estos años y lo decepcionado que estoy de que nunca se hayan disculpado. Escribí este correo electrónico desde el fondo de mi corazón y relaté cada incidente que recordaba en el que fallaron como padres. Les dije lo desesperadamente que los necesitaba cuando era niño, pero que ahora ya no me importa su existencia, ya que siempre me habían abandonado. Después de leer mi correo electrónico, supongo que les abrió los ojos sobre lo profundamente que me habían herido, porque mi madre me llamó llorando y disculpándose por haber apoyado a mi papá y haberme enviado a quedarme con mi tío. Me explicó que en ese momento no tenían otra opción y confesó que ver el dolor en mis ojos cada vez que nos encontrábamos después la hacía odiarse a sí misma. Admitió que esta culpa fue una de las principales razones por las que se había distanciado con los años. Le dije que sus razones ya no me importaban porque nuestra relación estaba más allá de la reparación. Ya no considero a ella y a mi papá como mis padres. Esto angustió profundamente a mi madre, quien me pidió repetidamente que dejara las cosas atrás para que pudiéramos comenzar de nuevo. Mientras tanto, mi papá no ha hecho ningún esfuerzo por contactarme, aunque mi mamá mencionó que él se emocionó después de leer mi correo electrónico. Solo puedo esperar que sienta al menos algún remordimiento por lo que me hizo hace años. Por ahora, he elegido mantener la distancia con mis padres, como siempre lo he hecho en el pasado. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde que actualicé aquí. Desde que envié ese correo electrónico a mis padres, he sentido una sensación de alivio y liberación emocional. Ha sido una experiencia catártica y me siento mucho más ligero ahora, sabiendo que finalmente les dije lo que pienso. He seguido manteniendo una relación con mi hermano sin importar la relación con mis padres, y siempre lo apoyaré como siempre. El próximo mes, planeo llevar a mi tío y mi tía a unas vacaciones muy necesarias a uno de sus destinos soñados. Mi tía ha hablado de este lugar durante años, y estoy emocionado de sorprenderlos con esto.